Fantástico, pues muchísimas gracias y comenzamos efectivamente Learnability Revolution, un concepto del que venimos oyendo hablar mucho en los últimos años, pero que muchas personas y muchas organizaciones con las que trabajo habitualmente me dicen, pero exactamente a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la Learnability o de esta habilidad que tanto se escucha. Bueno, pues simplemente de la habilidad que tenemos que tener todos los profesionales, equipos, organizaciones, es decir, cualquier persona que tenga que trabajar hasta los 67 años de estar reinventándose y de estar capacitándose continuamente para poder adaptarse a las necesidades que el mercado nos va solicitando. Fijaos, os comparto una noticia que se publicó la semana pasada en El País, que nos decía que la Unión Europea pide a España que forme a 1,5 millones de empleados con perfil tecnológico en 6 años. Es decir, es un titular bastante impactante, pero que nos conecta muy bien con la temática de lo que yo os quiero contar, que es efectivamente esa necesidad que tenemos ahora más que nunca, propiciado por el contexto, por la tecnología y bueno, por el tipo de sistema productivo en el que nos estamos desenvolviendo, que lo que nos pide es que estemos constantemente formándonos. Es decir, la capacidad que tenemos de ser empleables y de que las organizaciones puedan seguir existiendo va a depender mucho de cómo los recursos humanos estamos constantemente en esa formación continua y cómo estamos constantemente avanzando, capacitándonos, mejorando competencias, etcétera. Fijaos, mi presentación va mucho de titulares, bueno, pues de cosas que voy escuchando, de información que aparece en diferentes informes, en diferentes congresos, un poco al hilo de lo anterior. Otra de las grandes noticias con las que venimos trabajando en los últimos meses es que el riesgo de obsolescencia de las habilidades es una realidad totalmente tangible, lo estamos viendo, cada vez en lo que aprendemos nos es útil menos tiempo porque enseguida llega una nueva tecnología, un nuevo programa, un nuevo sistema, una nueva manera de hacer las cosas que nos pide que nos capacitemos en unos conocimientos pues más actuales y más novedosos. Por lo tanto, la obsolescencia de las habilidades es una realidad y es en España por el tipo de sistema productivo que tenemos, por el tipo de industria que tenemos, por el tipo de economía que tenemos basada en unos pilares muy concretos que todos conocemos y que yo no voy a entrar a profundizar, pero es cierto que en España esa obsolescencia de las habilidades se nota con muchísima mayor énfasis que en cualquier otro país de la Unión Europea o en cualquier otro país con los que podamos estar ahora mismo, bueno, pues comparándonos a nivel de, como digo, de economía, a nivel social. Por lo tanto, es importante que entendamos que es fundamental que avancemos, que desarrollemos estas competencias, que desde las organizaciones se avance en dotar a los profesionales de ese conocimiento de una manera constante y fluida, y para esto no vale ya que simplemente nos capacitemos con una formación X en un momento concreto del año, sino que la formación sea algo constante. Y aquí la tecnología tiene una importancia vital porque lo que nos ayuda es a poder implementar programas, sistemas y mecanismos que nos ayudan, como digo, a esa actualización constante que tenemos que estar haciendo en cuanto a nuestras habilidades y competencias. El aprendizaje, por tanto, y la adaptación y la actualización de conocimientos es la clave fundamental sobre la que tenemos que trabajar para adaptarnos a todos estos cambios, porque este nuevo paradigma es lo que nos está solicitando y esto no es opcional. Todavía me encuentro a muchas personas cuando voy a organizaciones o cuando participo en programas que me dicen, Alejandro, sí, yo es que esto de estar formándome todo el tiempo no lo termino de ver, porque ¿qué me aporta a mí? Bueno, pues te aporta que no te dejen fuera del mercado de trabajo. Es decir, como decíamos al principio, vivimos a una velocidad imparable, es decir, vamos a muchísimas más revoluciones de lo que íbamos en otras épocas de la historia y esto implica que tengamos que ser muy adaptables, muy líquidos y que tengamos que desarrollar una mentalidad de crecimiento constante porque el paradigma en el que estamos es el que es y nuestra capacidad de influir sobre este es muy limitada. Por lo tanto, tenemos que subirnos a la tabla de surf y surfear esta ola que el contexto en el que nos movemos pues nos está poniendo por delante. Fijaos, otro titular importante. Los departamentos de recursos humanos afirman tener cada vez más dificultades para adecuar las necesidades de competencias en su organización con la oferta formativa. ¿Qué sucede? Que en muchos casos las organizaciones tienen tanta necesidad de estar actualizando constantemente los conocimientos de sus empleados y sus equipos de trabajo que no son capaces de encontrar soluciones, que no son capaces de encontrar enfoques que les ayuden a estar bueno, pues a esta velocidad y a este ritmo que nos está demandando el mercado. Por lo tanto, esto es algo que tendremos que poner sobre la mesa y que tendremos que trabajar y que tendremos que abordar de alguna otra manera para conseguir
como decimos, que todo lo anterior que venimos hablando y que lo podríamos un poco resumir en este titular, pues no se convierta en un problema. Tendremos que optar mucho más por formaciones en formato píldoras a nivel digital, por formaciones mucho más dinámicas, por salirnos de temarios que en muchos casos se quedan obsoletos de unos años para otros. Por lo tanto, todo lo que sea formación paquetizada, puede ser que si la proveedora que nos la ofrece no está muy actualizada, pues nos podamos encontrar con conocimientos muy desfasados. Por lo tanto, es importante que en este sentido entendamos que tenemos que ir a mucha velocidad y que tenemos que cambiar el chip con el que veníamos trabajando. Por lo tanto, es fundamental que seamos capaces de proveer de formación, acompañamiento y desarrollo a nuestros colaboradores y equipos de una manera distinta a como lo veníamos haciendo, y que por lo tanto tendremos que cambiar la manera en la que lo venimos enfocando. Y fijaos, al final, esto no deja de ser un poco lo que la Learnability nos está poniendo sobre la mesa. Es fundamental que cambiemos la idea de que tenemos que proveer formación para pasar a no solo proveer formación, sino para que esta formación sea muy actualizada y se dé en muchísimos formatos diferentes, y que además los profesionales y equipos de nuestras organizaciones hayan desarrollado ese deseo de estar en constante aprendizaje. Quizás las generaciones más actuales, la generación, los millennials, la generación Z lo tiene mucho más interiorizado, pero es posible que haya generaciones anteriores donde este constante proceso de cambio, de adaptación, de liquidez, lo puedan tener un poco menos claro en su cabeza. Y es nuestra labor como profesionales de recursos humanos, como consultores, como docentes, como formadores, como centros que proveemos formación de cualquier tipo y de cualquier temática, el no solo trabajar proveyendo de formación, sino que también abriendo la mente, consiguiendo que ellos entiendan que esto es un proceso, que estamos en un bucle donde nunca vamos a parar, y que tras esta formación tiene que venir otra, y después otra, y después otra. ¿Qué sucede? Que aquí hay una serie de matices que tenemos que introducir. Y en este sentido, yo os he preparado lo que considero que son 5 claves con las que tenemos que empezar a trabajar para que este chip cambie y para que podamos enfrentarnos a esta nueva realidad de manera distinta. Fijaos, la primera tiene que ver con la forma en la que aprendemos. Todos los que estamos aquí presentes hoy somos conscientes de que hoy en día aprender es posible en cualquier momento y en cualquier lugar. Y eso lo ha posibilitado los contextos digitales, la tecnología, el teléfono móvil, el iPad, el PC, es decir, todas las herramientas con las que nos estamos moviendo, más todas las tecnologías que van surgiendo, nos permiten que nosotros podamos afrontar procesos de formación en cualquier momento, en cualquier lugar, en formatos muy diversos, y que ya no tengamos necesariamente que acudir a un espacio concreto, un día concreto y a una hora concreta, sino que podamos optar por un abanico muy amplio, que va desde capacitarme sobre una temática muy específica, escuchando unos programas de podcast que desde la organización nos han preparado, o a través de unas pequeñas píldoras formativas que tenemos en la aplicación del empleado, que tenemos en el teléfono móvil, o a través de algún tipo de evento presencial al que pueda asistir de manera in situ, o a través de algún streaming y pueda estar constantemente capacitándome. Es decir, tenemos que ser conscientes que la manera en la que nos capacitamos, en la que nos formamos, cambia, y que para eso nuestra manera de enfrentarnos a la formación tiene que ser distinta, tanto por parte de los empleados como por parte de los departamentos de recursos humanos. Aquí tiene que haber un cambio de mentalidad por ambas partes. Solo así entraremos en ese ciclo y naturalizaremos mucho más cómo tenemos que, como digo, bueno, pues convivir con ese proceso de aprendizaje continuo, con esa learnability de la que venimos hablando desde que hemos comenzado esta ponencia. Segundo punto. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la trampa que tienen los contextos en los que nos estamos moviendo, que tiene Internet y que tienen esta fuente inagotable de contenidos y de información? Bueno, pues que nunca antes en la historia había sido tan importante la curación de contenidos. Nosotros mismos, yo que acompaño a organizaciones, tengo que hacer una labor muy potente cuando estoy acompañando y cuando estoy, bueno, pues preparando programas, iniciativas para diferenciar aquello que verdaderamente puede aportar valor a este colectivo dentro de esta organización y aquello que puede aportar valor a este otro colectivo de esta otra organización.
porque sus enfoques son distintos, porque sus contextos son distintos, porque sus tipos de clientes son distintos. Entonces, en esa amalgama gigante de contenido a la que yo tengo acceso y cada vez más, es importante que entendamos que nosotros, como responsables de recursos humanos, como departamentos de recursos humanos, tenemos que optar por una buena curación de contenidos para que seamos capaces de filtrar y que llegue a aquello que consideramos que puede aportar valor real a las personas con las que estamos trabajando o a las que le estamos acompañando, a las que estamos mentorizando o a las que, dependiendo de nuestro rol, estamos trabajando con ellas en las organizaciones. Fijaos, tercer punto importante, esto del aprender, desaprender y volver a aprender es muy antiguo, pero una vez más se vuelve muy actual esta mentalidad de crecimiento, esta mentalidad de apertura, esta mentalidad líquida de la que venimos hablando desde hace ya algunos años, cobra mucho más sentido cuando efectivamente pues comenzamos a entender que si yo ya no me formo en la universidad, me pongo a trabajar y ya dejo de aprender, sino que yo efectivamente me he formado en la universidad o en formación profesional, además he tenido que hacer un máster, además cada X tiempo voy actualizando mis conocimientos, ya sea con formación universitaria, con formación de cualquier otro tipo, formal, no formal, informal, es decir, con cualquiera de los espacios en los que podemos adquirir conocimiento. Aquí esa mentalidad de crecimiento y ese aprender, desaprender y volver a aprender se vuelve mucho más importante. Y esto es algo que tenemos que trabajar con los profesionales y que tenemos que trabajar con los equipos, porque al final va a ser una filosofía de vida, una filosofía a nivel profesional y a nivel laboral que nos va a permitir llegar a donde nos proponemos a alcanzar esos objetivos profesionales, esos hitos, no quedarnos desactualizados en nuestras organizaciones y estar siempre en constante evolución, en constante cambio, en constante aprendizaje, que al fin y al cabo no es más que trabajar esa learnability de la que venimos hablando constantemente. Por eso yo hablo de la revolución de la learnability como competencia y como concepto, porque es clave que más allá de que enseñemos a la gente o a nuestros equipos a que la inteligencia artificial o que X tecnología nos puede ayudar mucho, lo que le tenemos que enseñar es que la inteligencia artificial está en un proceso de creación, desarrollo y crecimiento y que lo que has aprendido hasta ayer resulta que dentro de una semana se te queda obsoleto y no puedes vivir de las ventas de lo que has aprendido hace 4 semanas, sino que vas a tener que estar constantemente actualizándote y sobre todo en temas tan actuales como estos que venimos comentando o que venimos poniendo sobre la mesa, sobre todo vinculado con lo tecnológico, con lo digital y bueno, pues con lo que sabemos que ahora mismo está en la cúspide de la pirámide de la sociedad y de las empresas y que por tanto tenemos, como decimos, que trabajar y que interiorizar. Fijaos, debemos apostar nosotros por diferentes disciplinas para mejorar el impacto de nuestros programas formativos. Aquí la diversidad de contenidos, de enfoques, de formatos va a ser clave. Lo decía yo anteriormente, tenemos que huir de formatos tradicionales encorsetados que conocemos y que nos funcionan muy bien porque todo lo que es presencial ayuda a la cohesión del grupo, al alineamiento, a que se genere un entorno perfecto, pero tenemos que abrir y tenemos que entender que es importantísimo que propiciemos programas de mentoring, programas de mentoring inverso, programas de coaching, programas de formación presencial, online, contenidos en las universidades corporativas, formato podcast, formato vídeo. Es decir, tenemos que apostar por el multiformato como eje fundamental y entender que además en función del colectivo al que nosotros estemos queriéndonos dirigir, pues a lo mejor unos formatos van a funcionar mejor que otros, a lo mejor para unos tienen que ser unas píldoras para refrescar algún conocimiento o para otros tenemos que hacer un formato donde no solo enseñemos, sino que también mentoricemos. Es decir, tenemos que apostar por abrir el abanico de posibilidades y por entender que nuestro plan de formación, yéndonos al área de recursos humanos, no se va a centrar exclusivamente en he organizado 4 formaciones y 2 encuentros y ya he desarrollado mi plan de formación de la empresa, sino que tendremos que, con los recursos que disponemos, que pueden ser los mismos o más, dependiendo de las inversiones que desde las organizaciones se quieran hacer y cómo de clave y cómo de core sea para una empresa esta formación, desarrollo y crecimiento profesional, pues tendremos que optar por diversificar cómo estamos trabajando con los recursos y a partir de ahí, como digo,
poder hacer planes como mucho más personalizados, mucho más enfocados y mucho más en línea con las necesidades de nuestros equipos. Y fijaos, la quinta clave es otra con la que yo vengo trabajando mucho a nivel de divulgación y es todo lo que tiene que ver con el aprendizaje autodidacta. Es decir, más allá también de lo que a mí la empresa me pueda proveer, nosotros como organización tenemos que fomentar el aprendizaje autodidacta y la creación de entornos personales de aprendizaje donde cada persona pueda ser consciente de qué necesito aprender, qué tiempo tengo para hacerlo, qué tipos de recursos tengo disponibles, cuánto tiempo le puedo dedicar, a nivel económico si puedo optar por determinados recursos que tienen un coste o puedo optar por toda esa cantidad de recursos que en un momento dado pueden ser de carácter gratuito o de carácter híbrido, es decir, puedo acceder al conocimiento, después pagar algún tipo de certificación, bueno, pues de diploma de aprovechamiento, es decir, se trata en este sentido de entender que además de lo que nosotros proveemos, es importante que también trabajemos con el aprendizaje autodidacta, el fomentar que las personas creen sus entornos personales de aprendizaje, donde identifiquen todo eso que nosotros comentábamos antes, para que a partir de ahí la persona tenga esta competencia interiorizada e independientemente de que yo ahora esté vinculado a un proyecto profesional o a otro, yo pueda seguir aprendiendo de manera constante. Es decir, hoy en día, los momentos en los que estamos en parada laboral, es decir, que salimos de un proyecto y entramos en otro, es importantísimo que además de por poder hacer esa búsqueda de empleo, también entendamos que casi tan importante como hacer la búsqueda de empleo es estar actualizando el conocimiento para que cuando me lleguen esas oportunidades profesionales yo pueda aceptarlas y estar capacitado y preparado para ellas. Por lo tanto, como digo, es clave. Estas son 5 de las claves. Teníamos muy poco tiempo, no me quería extender mucho más, pero son muchas más las claves que podríamos abordar y que tendrían que ver, pues bueno, pues con eso, pues con cómo trabajamos todo lo que tiene que ver con el desarrollo de conocimiento, con cómo trabajamos desde las organizaciones, con desarrollar esta competencia que permite a las personas interiorizar que el aprendizaje tiene que acompañarnos siempre para a partir de ahí, como decíamos, poder avanzar, poder evolucionar y poder siempre estar a la última de lo que nos está pidiendo. Recordad, nunca antes en la historia habíamos vivido a la velocidad a la que vivimos ahora. Nunca antes los conocimientos habían quedado obsoletos a tantísima velocidad. Y nunca antes habíamos asistido a cambios que además nos están impactando a todos los niveles, en todos los sentidos. Por lo tanto, es importante que seamos capaces de avanzar. Hasta aquí era lo que yo os quería contar, era daros una pincelada de en qué consiste esto de la learnability, por qué esta competencia es tan importante, por qué desde las organizaciones las tenemos que abordar y las tenemos que trabajar junto con todas las iniciativas que estemos llevando a cabo para la formación, el acompañamiento, el desarrollo, el crecimiento profesional, pero es importantísimo que, además de trabajar la tecnología, entendamos que hay una serie de elementos muy vinculados al cómo yo voy a aprender, al cómo yo necesito aprender, al cómo a mí me gusta aprender, que nosotros como profesionales de recursos humanos, como empresas, como departamentos de recursos humanos, tenemos que poner mucho el foco e ir avanzando. Y hasta aquí era lo que os quería contar. Yo creo que he sido puntual, Pascual, si no me equivoco, es decir, dejo un minuto por si acaso hubiera alguna pregunta, pero yo soy alemán para la puntualidad.